Bienvenidos, amados hermanos, a una vez más a nuestra Casa de Paz en línea. Es para nosotros un honor poder dar este tema tan maravilloso que sé que va a edificar nuestras vidas y que es una semilla, ¿verdad?, que va a dar su fruto en su momento. Para empezar, vamos a hacer una oración pidiéndole al Padre que Él sea el que tome el control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, para que la palabra pueda llegar y edificarnos, ¿verdad? Porque eso es lo que deseamos y anhelamos, que la palabra edifique nuestras vidas y que nos enseñe, ¿verdad?, para poder tener una mejor relación con el Padre. Amén. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos permites en todo tiempo, en todo momento. Sí, Señor. Sabemos que contamos con tu ayuda, contamos con tu presencia. Y sabemos de que este tema del cual hoy vamos a hablar, tú, Señor, harás germinar una semilla para que todos nosotros podamos aprender una vez más, Señor, sobre el arrepentimiento. Gracias te damos porque sabemos que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios misericordioso, aquel que tiene paciencia de nosotros como hijos, pero hoy, Señor, te pedimos de que actives nuestra fe, prepara nuestro corazón, nuestra mente para recibir de tu palabra. Amén. Amén. El tema de hoy es de qué tenemos que arrepentirnos. Y vamos a leer 2 de Crónicas 7:14 y dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces dice que conocemos a alguien o alguna persona que esté luchando con algún pecado, ¿verdad?, que se le es difícil dejarlo, por ejemplo. Enfrenta conflictos en su matrimonio, en sus hijos, problemas financieros, de salud, sociales o mentales. Dice que la Escritura nos enseña que vivir bajo pecado sin practicar un verdadero arrepentimiento trae como resultados alejarnos de la presencia de Dios. Sin genuino arrepentimiento de pecado, la paz, la salud y la provisión de Dios no está accesible. El arrepentirnos, dice, el tema es de qué tenemos que arrepentirnos. Muchas veces creemos que a la hora de venir y aceptar a Dios como nuestro Señor y Salvador en nuestros corazones y hacer la oración de fe, ¿verdad?, el Señor nos perdona y nos acepta como hijos y nos limpia. Y creemos que solo con esa oración es suficiente y ya estuvo y ahí quedó. Pero realmente no es así, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a arrepentirnos diariamente. Es el aprender a pedir un perdón, que muchas veces realmente nos cuesta. Y si nos cuesta humanamente pedir perdón, porque en nuestra naturaleza existe el orgullo, ¿verdad? Existe el orgullo y el orgullo hace que nosotros no pidamos perdón. Es como normalmente decimos, no damos nuestro brazo a torcer, ¿verdad? Porque realmente siempre tenemos un pretexto para no pedir perdón. Entonces el orgullo viene a ser una raíz en nosotros que nos evita, ¿verdad?, nos limita a que nosotros constantemente pidamos perdón al Padre. Y nosotros dice, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Nos tenemos que arrepentir de todos los pecados que realizamos en el día con día. Y dice la palabra, nosotros tenemos que vivir cerca de Dios, no lejos de Dios. Fuimos diseñados para vivir bajo su gloria, ¿verdad?, su presencia. Pero nuestra humanidad, nuestra carne siempre nos aleja a la presencia de Dios, porque nuestra carne siempre quiere hacer lo contrario de lo que el Espíritu quiere hacer. Y esa es la lucha que tenemos constantemente, ¿verdad? Exactamente. Y lo que tú dices es bien importante porque él dice acercándose al trono de la gracia. Amén. ¿Verdad? En todo tiempo. Los pecados en todo tiempo tenemos que venir ante el Señor y arrepentirnos. Porque en nuestra vida cotidiana el Señor lo dejó establecido, o sea, Él sabía de que nosotros íbamos a tener pecados de muchas maneras en las cuales nosotros tendríamos que venir a Él, a arrepentirnos para que estemos en comunión siempre, en una comunión íntima con Él. Amén. El pecado lo que nos hace es que nos aparta de Él.
¿verdad? El enemigo lo que está buscando es de que su pueblo se aparte, porque viene, luego de que pecamos, viene la culpabilidad y trae pensamientos de culpa a nosotros, y cuando vamos viendo, vamos cayendo de pecado y lo vamos haciendo de a poco en poco, y no tenemos esa convicción de venir y decirle, Señor, perdóname. El Señor está con los brazos abiertos para perdonarnos. Cuando nosotros venimos y nos acercamos a Él como un papá nos abraza y nos perdona, y entonces nos da otra vez de su gracia, de su favor y de todos los beneficios cuando estamos en comunión con Él. Amén. Así es, y dice, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Aquí nos menciona en el estudio 3 cosas, pero realmente hay muchas más, ¿verdad? Tenemos el no buscar su presencia en oración, no buscar su rostro en todo momento y andar en nuestros malos caminos. Y nos podemos preguntar, ¿y cuáles son esos malos caminos? Y lo podemos ver en Gálatas 5:17. La palabra de Dios dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Los malos caminos son todas las obras de la carne que batallan con nuestro espíritu. Son aquellos actos o prácticas que ofenden a Dios. Y esto lo miramos en Gálatas 5:19-21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, distensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os le he dicho antes, de lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, tenemos que arrepentirnos todos los días. Y muchas veces decimos, no, pero, por ejemplo, yo no practico la borrachera, ni la hechicería, todo el ocultismo. Yo no hago eso. Yo soy una persona que me llevo bien con todos, que realmente trato la manera de no tener problemas con nadie, siempre le doy al prójimo. Pero recordemos que nuestros sentimientos son engañosos y la palabra lo dice, que ¿quién conocerá el corazón del hombre, verdad? Solo Dios. Muchas veces podemos ver a alguien que tiene algo que tal vez nosotros anhelamos y eso puede despertar en nosotros envidia, y eso es un pecado. Exacto. ¿Verdad? Eso es un pecado. En el trabajo nos estresamos tanto que podemos pelearnos con alguien, y eso también es pecado, es un pleito. O puede haber en nosotros ira o contienda o un chisme, ¿verdad? Que muchas veces por tener una plática con alguien empezamos a contar algo que no debíamos y se convirtió en un chisme, y eso es un pecado. Entonces, todos los días nosotros constantemente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y realmente lo hemos escuchado, hemos oído, y usted tiene que arrepentirse. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Y si nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, nuestro espíritu es atraído por el enemigo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que vivir bajo la presencia de Dios, pero con pecado no podemos. Y podemos ver un claro ejemplo cuando Jesús estaba en la cruz y le dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Fue un momento donde él sintió la soledad en él, y nunca en la Biblia pues se oye se lee que él se haya expresado de esa manera. Siempre estaba en comunión con el Espíritu, ¿verdad? Pero realmente en ese momento él lo dijo. ¿Por qué? Porque él había cargado con el pecado de todos nosotros, y el pecado lo alejaba a él de la presencia de Dios, y ese momento él se sintió solo, cosa que tal vez nunca había experimentado, me imagino, ¿verdad? Porque él siempre estaba en comunión con el Espíritu, pero el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Y tenemos que arrepentirnos todos los días. El arrepentirnos no es solo llegar y decirle, Señor, perdona mis pecados, porque muchas veces estamos acostumbrados a hacer un combo de pecados, ¿verdad? Y ahí está, y te los entrego. No, dice que nosotros tenemos que confesar con nuestra boca nuestros pecados.
Entonces hay pecados que tal vez nos acordamos que hicimos en el día y hay otros pecados que ni siquiera nos dimos cuenta que los realizamos. Y tenemos que decirle, Señor, perdóname por este pecado que realicé, por esto que hice, y por aquellos pecados que yo no me acuerdo, ¿verdad? Porque hay pecados que no nos acordamos, pero hay que pedirle siempre perdón al Señor y arrepentirnos. ¿A quiénes resiste Dios? Dice. Y lo miramos en Santiago 4, 6, 7. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dios resiste a todas las personas soberbias y orgullosas, ¿verdad? Así es, Dios, lo que ahorita hablaba Santiago, que Dios resiste a los soberbios y nos da gracia a aquellos que somos humildes. Tenemos que entrar en una humildad, que el Señor vea la intención de nuestro corazón. Lo que tú decías anteriormente es bien significativo en el Evangelio o en el cristianismo, de todos los pecados, ¿verdad? Que se mencionaban, son listados muy grandes en los que nosotros podemos ver. Muchas veces nosotros indicamos y decimos, fue un pecado pequeño, pero delante de nuestro Dios no existen pecados grandes ni pecados pequeños, sino que todo es pecado. Nosotros tenemos que venir y llegar ante el Señor, ser humildes, reconocer nuestro pecado, porque el orgullo, la soberbia, como lo indica Santiago, es algo que también viene a nosotros. Y decimos muchas veces, no, yo estoy bien, como tú lo mencionabas, estoy bien. Posiblemente ofendí a alguien, ofendí a mi vecino, ofendí a mi compañero, pero fue una ofensa pequeña, pero eso no es pecado, le llamamos muchas veces. No, nosotros tenemos que recordar de que todo aquello que venga a transgredir a nuestro prójimo es pecado. Nosotros tenemos que vivir en una situación de humildad en todo tiempo. Reconocemos que somos humanos, que tenemos una carne. Muchas veces la carne se quiere salir o se sale en nuestra carne, porque esa es la naturaleza que tenemos, pero por eso indica nuestro Dios, venid, pedir perdón. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y entonces nosotros, hermanos, en todo tiempo tenemos que venir y arrepentirnos de las cosas que el Espíritu Santo nos hace ver, porque muchas veces nosotros incluso ni sabemos si la actitud que tenemos es pecado, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el único que viene y nos dice, lo que hiciste está mal, ¿verdad? Te encontraste a alguien, lo ofendiste, el Espíritu Santo te dice, muchas veces decimos es nuestra conciencia, pero es el Espíritu Santo indicándonos, eso que hiciste está mal. Entonces ven, arrepiéntete, y si tienes la oportunidad tú de llegar con la persona y decirle, perdón, me equivoqué, lo siento, te lastimé, entonces eso también contribuye a que nosotros estemos bien delante de nuestro Dios, ¿verdad? Porque hay veces que venimos al altar y decimos, perdónanos, Señor, y a quien hemos cometido la falta o la ofensa lo tenemos a la par. También es bien importante venir y ir con la persona, ¿verdad? Y decirle que nos perdone. Amén, así es. Dice, ¿cómo podemos ser perdonados? Y esto lo vemos en Juan 1, 1 Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Cuando confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, genuinamente, le estamos diciendo a Dios que vivimos independientes, vivimos de Dios. Cuando no los confesamos, estamos diciendo que nosotros somos autosuficientes, ¿verdad? Y que no necesitamos de Dios. Por eso es que necesitamos arrepentirnos constantemente. Si nosotros no nos arrepentimos, como tú decías, el Espíritu de Dios no está en nosotros, no mora en nosotros, y no podemos tener esa palabra, ¿verdad? Que muchas veces nos confronta y nos dice, estás mal, lo estás haciendo mal, te equivocaste, ¿verdad? Pero cuando estamos en la presencia de Dios, pues el Espíritu Santo siempre está con nosotros, ¿verdad? Pues este es el tema
Nosotros tenemos que aprender a arrepentirnos, a pedir perdón constantemente y vamos a orar, vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que perdone nuestros pecados y que el Espíritu Santo siempre nos revele para siempre estar en la presencia de Dios habitando en todo momento. Así es, y déjenme comentarles, hermanos y amigos, de que es lo más poderoso. El perdón, como lo sabemos, es una llave, ¿verdad? Que nos abre las puertas del cielo. Usted, creo yo que todos hemos experimentado eso de que cuando pedimos perdón al Padre nos liberamos, o sea, tenemos una atadura y cuando pedimos ese perdón nos sentimos libres, o sea, dejamos esas cargas, ¿verdad? Así de que lo invito realmente a perdonar a su cónyuge, a perdonar a los hijos, a perdonar al vecino, al compañero o cualquier persona a la que nosotros le hayamos faltado, ¿verdad? Debemos de tener ese mismo carácter que Cristo nos enseña día tras día y seguir perdonando, ¿verdad? Amén, así es, y vamos a orar, ¿verdad? Y les invitamos a que puedan unirse con nosotros en oración, pidiéndole al Señor que perdone nuestros pecados, nuestras faltas y que nos limpie constantemente, ¿verdad? Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, hoy venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que somos pecadores, reconociendo, Señor, que no podemos, Señor, sin tu presencia, sin tu mano de amor. Hoy, Padre, te pedimos que tú nos perdones, que nos limpies, que nos purifiques, Señor, y que quites todo aquello, Señor, que no es agradable delante de ti. Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes a que nuestra carne, Señor, se sujete y llevarla, Señor, y crucificarla en la cruz, Padre, para que seas tú reinando en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestro actuar, Señor, en nuestro hablar, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como tú quieres que seamos, Padre. Hoy te pedimos que limpies nuestros corazones, que limpies nuestra alma, nuestro espíritu, que limpies nuestras vestiduras, Señor, para que tú, Padre, nos encuentres sin mancha y sin arruga, Padre, cuando sea tu venida. Hoy te pedimos, Señor, perdón por todas nuestras iniquidades, por nuestros pecados, si ha habido orgullo, soberbia, Señor, altivez, Padre, enojo, Señor, amargura, Padre, en nuestros corazones, límpialo, Señor, perdónanos, Señor, y sé tú transformando cada día nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, nuestro corazón, para que siempre esté alineado a tu propósito. Bendecimos, Señor, a cada hermano que mira esta transmisión, declaramos que tu gracia y tu favor está con ellos, los cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Reciban una bendición cada uno de nuestros hermanos y le damos las gracias al Padre por estar acá, ¿verdad? Y los invitamos todos los domingos a nuestro servicio de Iglesia de la Gracia, en el kilómetro 3, carretera Olintepeque, Quetzaltenango, para pasárnosla muy bien en el amor del Señor. Amén. Así es, todos nuestros servicios son los domingos a las 10 de la mañana. Bendiciones, amados hermanos. Bendiciones.